el encuentro pasado veíamos cómo el itinerario maravilloso, la experiencia de fe, ¿no?, de ese encuentro, de ese camino de fe que había tenido Juan Bautista, lo llevaba, por una parte, a señalárnoslo a Jesús, que iba hacia Juan en ese momento como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero Juan llega en su itinerario de fe, en su experiencia, a una profesión de fe maravillosa. Descubre que aquel sobre el que él descendió el Espíritu y se posó, ese es nada menos que el Hijo de Dios, ¿no? Es aquel no solo que viene a librar al mundo del pecado, sino que es propiamente el Hijo mismo de Dios. Y por eso la alegría, la experiencia de gozo era tan grande en San Juan Bautista, que en el final, ¿se acuerdan del capítulo 3? La charla anterior decíamos que experimentaba a ese Hijo de Dios como el esposo que, entrando al mundo, se había desposado con nuestra naturaleza. Y Juan Bautista ocupaba el lugar del amigo, el amigo que se alegra por el esposo, ¿no?, y por sus bodas. Y por eso termina diciendo, bueno, ahora ya terminó mi misión, no es necesario que él crezca y que yo disminuya. Bien, a partir de ahí vamos a continuar con el Evangelio de Juan. Vamos a tomar el versículo 35 de este primer capítulo. Los primeros discípulos de Jesús. Juan 1:35. Bien. Al día siguiente estaba Juan otra vez allí con 2 de sus discípulos, y mirando a Jesús que pasaba, dijo: Este es el Cordero de Dios. Los 2 discípulos, al oírlo hablar así, siguieron a Jesús. Él se dio vuelta y, viendo que lo seguían, les preguntó: ¿qué quieren? Ellos le respondieron: Rabí, que traducido significa maestro, ¿dónde vives? Vengan y lo verán, les dijo. Fueron, vieron dónde vivía y se quedaron con él ese día. Era alrededor de las 4 de la tarde. Uno de los 2 que oyeron las palabras de Juan y siguieron a Jesús era Andrés, el hermano de Simón Pedro. Al primero que encontró fue a su propio hermano Simón y le dijo: Hemos encontrado al Mesías, que traducido significa Cristo. Entonces lo llevó a donde estaba Jesús. Jesús lo miró y le dijo: Tú eres Simón, el hijo de Juan. Tú te llamarás Cefas, que traducido significa Pedro. Bien. 2 pequeñas anotaciones previas para que tengamos en cuenta antes de ir a desmenuzar este texto que no tiene palabra, como siempre, ¿no? El Evangelio de Juan no sobra ni una palabra. 2 notas. La primera, yo les leí el título y las mayorías de las Biblias ponen este título, ¿no? Los primeros discípulos de Jesús. Y está muy bien, pero habría que agregarle como un título anterior. Yo lo llamaría también relatos de búsquedas y encuentros. 2 puntos, los primeros discípulos. Bien, teniendo en cuenta esto, ¿no?, relatos de búsquedas y de encuentros, que lo vamos a ir comprendiendo a medida que sigamos trabajando el texto, una cosa más para tener en cuenta. Para los
judíos, para la fe judía, el discípulo y el maestro compartían mucho más que un momento en sus vidas. El discípulo elegía al maestro, pero el maestro lo elegía también a su discípulo, a sus discípulos. Y ellos compartían muchísimos momentos de la vida. Es más, podríamos decir, compartían la vida, maestros y discípulos. Se lo ve clarísimo a Jesús con los 12, se lo ve con el grupo de discípulos. Donde iba Jesús, en la mayoría de los textos siempre encontramos que los apóstoles están siguiéndolo al maestro. Bien, hay una mutua elección y ellos comparten todo, los lugares donde van, las costumbres, comparten también, ¿no?, todo lo que significa las experiencias de vida que van teniendo a lo largo de este caminar del maestro, que así va educando a sus discípulos. Bien, fíjense entonces cómo en el versículo 35, supuestas estas dos cosas que es importante tenerlas en cuenta, otra vez el Evangelio de Juan dice al día siguiente. Ya venimos, yo los dije, el encuentro pasado, ¿no? Cómo va marcando al día siguiente, ténganlo en cuenta para una explicación que voy a hacer en otro encuentro, no en este. Al día siguiente dice, Juan estaba otra vez con 2 de sus discípulos, uno es Andrés, y ve que Jesús pasa. ¿Se acuerdan que más arriba, en otros versículos anteriores, Juan ve venir hacia él, a Jesús? Ahora, en cambio, lo ve pasar. Y Juan termina entregando lo último que le quedaba de sí mismo, que era ¿qué? A sus propios discípulos. Este es el Cordero de Dios. Se lo señala a los discípulos. ¿Y qué hacen ellos? ¿Ven? Los discípulos lo siguen. Inmediatamente lo siguen a Jesús. Y acá vemos el final y el cierre maravilloso de la misión de testigo, ¿no?, de Juan Bautista. Ese testigo que marcó a la luz, ¿se acuerdan? Que marcó al Cordero de Dios, que lo señala como el Hijo de Dios. Bueno, ahora ya ese abajamiento es necesario que Él crezca y yo disminuya. Es maravilloso en Juan porque ya no se guarda nada, porque su gozo es tan grande que hasta entrega a sus mismos hijos, sus mismos discípulos, ¿no? Se lo señala y Andrés y el otro discípulo lo siguen a Jesús. Van a buscarlo, van detrás, porque enseguida van a ver cómo Jesús, viendo que lo seguían, les pregunta. Y acá hay un detalle muy lindo, ¿no? Ese Jesús se da cuenta antes de hablarles que lo están siguiendo. Es decir, el Señor sabía de antemano que lo estaban siguiendo y sin embargo va a entablar con ellos un diálogo que es impresionante, corto, con frases cortas, con preguntas y con respuestas que son preguntas y con respuestas que son interrogantes sin interrogantes, como vamos a ir viendo, ¿no? Esa búsqueda silenciosa de Andrés y el otro discípulo, Jesús es el que lo hace un encuentro, ¿no? Les dice, ¿qué quieren? Y pensemos, ¿no?, en lo lacónico del lenguaje, ¿no? Pero sin embargo, ¿cuántas otras preguntas podemos descubrir detrás de ese ¿qué quieren?, que le dice a los discípulos Jesús? Ensayemos algunas. Por ejemplo, ¿qué están buscando? ¿Por qué me están siguiendo? ¿Qué necesitan?
buscan algo, buscan a alguien. Fíjense la cantidad de preguntas que podríamos suponer, más las que ustedes también cuando mediten el texto Jesús les pueda sugerir, o el Espíritu, ¿no? Y entonces la respuesta maravillosa de los discípulos: Maestro, ya le dan un título, la autoridad, para llamarlo así, ¿en dónde está? En el maestro anterior. Si Juan le señaló el camino que tenían que seguir, le señaló a quién tenían que seguir, evidentemente ellos dejan a un rabí y van a otro. Rabí, y esta pregunta, ¿no? ¿Dónde vives? Ensayamos, ¿no?, cómo esta respuesta pregunta tiene muchísimas otras preguntas abajo. ¿Dónde vienes? ¿Cuál es tu origen? No sabemos nada, ¿no? Entonces, bueno, ¿dónde permaneces? ¿En qué lugares te movés? ¿Qué estás haciendo? ¿No? Y ahí entonces la respuesta de Jesús vuelve a ser, ¿no?, un desafío para ellos. Es una respuesta a pregunta. Vengan y verán. Vengan y verán. Lo que es lo mismo que decir, si se animan a seguirme, verán cosas. Verán dónde vivo. Y esa respuesta que queda con puntos suspensivos que, fíjense, se van a ir contestando en los versículos que siguen, pero van a ser siempre puntos suspensivos, porque la respuesta ellos la van a ir dando en la medida en que siguen su propio itinerario, cada uno de estos discípulos que se va a ir encontrando con Jesús. Entonces, a ver, volvemos al texto. Vengan y lo verán. Dice, fueron, vieron dónde vivía y se quedaron con él ese día. Era alrededor de las 4 de la tarde. Esa respuesta abierta suponía de parte de los dos discípulos un jugarse. Venían de un camino donde el maestro les había enseñado mucho, tenían una gran seguridad. Y este rabí, este maestro, nos propone jugarnos siguiéndolo. Nos hace acordar en el Antiguo Testamento cuántos llamados, empezando por Abraham, ¿no? ¿Dónde está la seguridad? En la palabra de quien llama al seguimiento. Por eso acá también, ¿no? Vengan y verán, supone un desafío cuya, ¿no?, fuerza está, cuyo asentarse en los dos discípulos está en la palabra, en la autoridad, dada por un lado por Juan, pero también por este rabí, que no sabemos dónde vive. Pero fíjense, ¿no?, cómo termina este texto, esta primera parte, ¿no? Fueron, vieron. Y aclara el Evangelio, vieron dónde vivía. Buenísimo, ¿no? Pero, ¿dónde era ese lugar? No lo dice Juan. No dice, fueron a la casa, fueron al desierto, fueron a la cueva, fueron a la montaña, fueron a una ciudad. Es que ese lugar
donde ellos se quedaron todo ese día, no es un lugar físico. Y ténganlo presente de acá en adelante en muchísimos pasajes del Evangelio de Juan, donde ustedes encuentren ese donde van a encontrar que no es un lugar físico, sino que es un lugar espiritual. Y propiamente es un lugar interior, y propiamente es un lugar de comunión. En el corazón de estos discípulos y de Jesús se estableció un vínculo, ¿no?, que es una alianza de amor. Por eso es un lugar espiritual. Jesús ya ocupa un lugar en el corazón de ellos. Fueron, vieron, se quedaron con él ese día. Y ahí viene esa frase misteriosa, ¿no?, que siempre decimos, ¿por qué la pone acá Juan y no al principio? Eran alrededor de las 4 de la tarde. ¿Cómo se habrá grabado en estos dos discípulos ese día, ese encuentro, ese lugar que no se olvidan nunca más, ni siquiera se olvidan la hora alrededor donde se produjo ese primer encuentro? Y arriesguemos un poquito más algo muy lindo para rezar. Fíjense, ¿no? A eso que pondríamos nosotros al principio, eran alrededor de las 4 de la tarde, cuando los dos discípulos que siguieron a Jesús, ¿no?, se fueron con él, vieron, les preguntó qué quieren. Sí, acuérdense siempre, Juan primero relata la experiencia para después terminar haciéndonos un marco de tiempo y de lugar. Esto segundo que quiero decirles de esta frase maravillosa es algo también de resaltar y que ténganlo en cuenta cuando lo recen después. A las 4 de la tarde es el comienzo del ocaso del día, ¿no? Es el momento en que uno va terminando sus tareas, está esperando el descanso, está esperando el atardecer, está esperando la serenidad, está esperando que llegue la noche, ¿no?, que empieza ya a anunciarse al ir promediando el día. Y sin embargo, para estos dos discípulos, algo nuevo empezó a darse cuando el atardecer, cuando la noche se acerca. Cuando parece que ya no hay novedad, aparece la gran novedad. Bien, los frutos del encuentro, fíjense, lo tenemos enseguida en Andrés. Andrés, ¿qué es lo que va a hacer? Lo primero que hace es buscar a su hermano. Nos decía, ¿no?, en el versículo 41, al primero que encontró fue a su hermano y le dijo, hemos encontrado al Mesías, que traducido significa Cristo. ¿Cómo? Nos preguntamos. Si lo llamó rabí, maestro, ¿cómo ahora ya Andrés nos está diciendo que es el Mesías? Evidentemente el encuentro se hizo experiencia en Andrés y se hizo una experiencia de fe que lo llevó a él hasta donde puede, pero a proclamar algo más de Jesús. Nos encontramos con el Mesías. No solo un maestro, hace su profesión de fe. Él convierte su experiencia en un testimonio. Por eso ya es discípulo de Jesús. Y no puede callarse. No puede callar la experiencia que acaba de tener. ¿Se acuerdan? Como Juan. Entonces lo va a buscar a su hermano y se lo quiere presentar a Jesús. Y lo lleva ante Jesús. Versículo, ¿no?, 42. Entonces lo llevó a donde estaba Jesús. Y ahí viene
¿no? Otro relato de búsqueda y de encuentro. Jesús lo mira. Jesús le dice: tú eres Simón, el hijo de Juan. De ahora en adelante te vas a llamar Pedro. Primero le reconoce su nombre, enseguida le reconoce la estirpe, es decir, la familia. Es el hijo de Jonás, el hijo de Juan. Y enseguida le cambia el nombre. Te llamarás Roca. Cambiarle el nombre. Pensemos cómo nuestro nombre nos identifica. Los demás nos identifican a nosotros por nuestro nombre. Cambiarle el nombre es cambiarle a una persona, en parte, su identidad. Cambiándole su identidad, le está dando, primero, un nuevo vínculo entre esa persona que le está cambiando el nombre y ese que recibe el cambio de nombre. Nueva identidad, nueva relación, nuevo vínculo, nueva misión. Comienza para quien era Simón y pasó a ser la Roca una nueva historia de vida. Y después, Dios mediante, si seguimos, en algún momento vamos a hacer todo el itinerario de encuentro de Pedro, mucho más adelante. Pero hasta acá llegamos a eso, ¿no? A este nuevo cambio. Y ahora sí, seguimos, vuelvo a leer, porque habíamos interrumpido. Retomamos el versículo 43. Otra vez, ¿no? Seguimos al día siguiente y fíjense, después de tomarse el detalle, cuántos días van desde que lo conocimos a Juan Bautista hasta hoy. Al día siguiente, Jesús resolvió partir hacia Galilea. Dijo: sígueme. Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y de Pedro. Felipe encontró a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien se habla en la ley de Moisés y en los profetas. Es Jesús, hijo de José de Nazaret. Natanael le preguntó: ¿acaso puede salir algo bueno de Nazaret? Ven y verás. Resuena esta frase, ¿no? Le dijo Felipe. Al ver llegar a Natanael, Jesús dijo: este es un verdadero israelita, un hombre sin doblez. ¿De dónde me conoces?, le preguntó Natanael. Jesús le respondió: yo te vi antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera. Natanael le respondió: Maestro, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Jesús continuó: porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Verás cosas más grandes todavía. Y agregó: les aseguro que verán el cielo abierto y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. Al día siguiente vamos a un tercer encuentro. Y verdaderamente va a ser, fíjense, Jesús el que se lo topa, se lo encuentra a Felipe. Y con una palabra lo convence, lo invita a que él haga su propia experiencia, su propio camino de fe. Sígueme. Y tradúzcanlo al lenguaje, después cuando lo recen, de ustedes. ¿Qué más entiendo? ¿Qué más me quiere decir Jesús? Vení atrás mío. Seguí mis huellas y vas a pisar en firme. Seguí mis huellas e imita mi vida, porque así vas a ser
discípulo y testigo. Y de hecho, si ustedes se fijan, cortísimo es ese encuentro, pero fecundísimo. ¿Por qué? Porque enseguida Felipe, que era de la misma zona, de la misma, ¿no?, zona de Galilea que Andrés, encuentra a Natanael, no lo llama Bartolomé, Natanael, y le dice: hemos hallado a aquel de quien se habla en la ley de Moisés y en los profetas. ¿Por qué dice esto? En muchos comentarios, por un lado, y por lo que sigue abajo, estamos en este encuentro de, primero, Felipe con Natanael y después de Jesús con Natanael, ante un israelita conocedor, formado. Por lo tanto, lo que tiene que hacer, ¿no?, Felipe es argumentar para convencerlo a Natanael que lo siga a Jesús. Por eso fundamenta: hemos encontrado a aquel de quien se habló en la Torá, de quien se habló en la ley, quien hablaron los profetas, es él. Y enseguida Natanael va a poner sus resistencias, lo que confirma que es un conocedor, porque enseguida dice: de Nazaret no puede salir ningún profeta, no puede salir nada. Fíjense entonces, conocedor de la Escritura, conocedor de dónde tenía que venir el Mesías, conocedor de la ley y los profetas, enseguida Natanael pone sus resistencias al seguimiento. Y sin embargo, Felipe no retrocede, repitiendo lo mismo de Jesús, repitiendo a su maestro, lo invita al desafío y al jugarse y a la experiencia. Vení porque vas a ver. Vení, arriesgate, animate, hacé tu propio camino y vas a ver. Y enseguida se da ese encuentro, pero impresionante, de lindo y de profundo, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando lo ve venir, acá la Sagrada Escritura y Natanael se lleva uno de los elogios también maravillosos y más lindos que pueda decir Dios de alguien, que pueda decir Jesús de alguien, ¿no? Ahí viene un hombre sin doblez. Frente a las resistencias que opone Natanael, Jesús va al hueso de este hombre, ¿no? Un hombre, un israelita de pura cepa, auténtico, y un hombre sin doblez. Lo elogia en su humanidad, lo pondera en su fe, en su religiosidad. Y sin embargo, Natanael todavía no termina de ponerle algunas resistencias, ¿no? Y por eso le pregunta: ¿de dónde me conoces? Asombrado por esta afirmación, receloso, no convencido, una nueva resistencia. Bueno, ¿de dónde me conoces? Y ahí esa respuesta de Jesús: yo te vi antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera. Fíjense que le da una ubicación de espacio y de tiempo. Nosotros. ¿Cuándo lo vio? No se sabe. Debajo de una higuera que estaba, ¿dónde esa higuera? ¿En qué lugar? Ninguno de nosotros lo entiende, pero Natanael lo entendió. La dirección de la flecha de Jesús
pum, entró en el corazón, lo traspasó hasta tal punto que no solo se quedó asombrado, sino se quedó como hasta desnudo. Me dijo, me descubrió en algo que nadie conoce. Es decir, le está dando en clave algo que termina desarmándolo a Natanael. Tanto es así, no solo de seguirlo, sino de hacer ya una profesión de fe. Rabí, tú eres el Hijo de Dios. Maestro, tú eres el Hijo de Dios. Tú eres el Rey de Israel. ¿Hasta dónde llega este hombre conocedor de la Sagrada Escritura a convencerse de que este hombre tiene este doble título de Israel e Hijo de Dios? Es decir, llegó a quinto año en un instante, hizo su experiencia de fe por una respuesta misteriosa que va a quedar siempre en la intimidad de Jesús y de Natanael, porque no se explica nunca más. Detalles de todo lo que vio Jesús de Natanael debajo de la higuera y antes que Felipe lo llamara. Y entonces ahí viene ese cruce del Señor, ¿no? Que le dice en el versículo 50, ¿no? Porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Verás cosas más grandes todavía. Seguime, Natanael. Esto es nada, ¿no?, al lado de todo lo que vas a decir. Y fíjense el final, ¿no? Y agregó, les aseguro que verán el cielo abierto y al Hijo y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. El cielo se abrió, ¿no? Ciertamente. ¿Por qué? Porque el Hijo de Dios vino a la tierra, como veíamos la otra vez y se confirma ahora. Vino a desposarse con nuestra naturaleza humana y a realizar una alianza de amor. Por eso está diciendo, prepárense para lo que viene. ¿Pero a quién se lo dice? Presten atención bien, ¿no? Agregó, les aseguro, como estaba hablándole a Natanael. ¿Por qué habla en plural? Porque nos habla ahora, en ese final de relatos de búsquedas y de encuentros, nos deja lo que debería, y podríamos poner al principio, les aseguro que verán el cielo abierto y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. Nos habla a nosotros que vamos ahora a hacer experiencia de búsquedas de Jesús y de encuentros con Él a través de estos relatos. Por eso, que en estos próximos días, en oración, vayan a tomarse tiempo para encontrarse con Jesús, con estos discípulos. Y arranco con un detalle que no sé si se dieron cuenta. En este relato se dieron ¿cuántos encuentros? Natanael, Felipe, Andrés. Falta uno. ¿Con quién estaba Andrés? Andrés estaba con otro discípulo que no tiene nombre, porque somos nosotros, esos discípulos, ese discípulo sin nombre que con Andrés hacer todo ese itinerario de búsquedas y de encuentros. Si les sirve, anímense a ubicarse ustedes ahí y desde ahí a recrear con la imaginación que todos tenemos, con todo lo que tenemos que recrear en este tiempo donde unos y otros tenemos que ser creativos hasta para
¿no? Desde rezar hasta para poder, ¿no?, llevar adelante esta cientena, ya no cuarentena. Bueno, usemos la imaginación para rezar. Imagínense escenarios de cada uno de estos encuentros. Con Felipe, con Simón, después Pedro, con Natanael y la higuera. Recreen como mejor les venga, siendo ese discípulo que va a ir primero con Andrés y después con los demás que se van sumando, haciendo esta experiencia, este itinerario de encuentro. Y enseguida, fíjense cómo Andrés tiene, como nosotros, una historia anterior. Qué lindo, ¿no? Andrés viene de una experiencia anterior. ¿Con quién? Con Juan el Bautista. Cada uno vamos a encontrarnos con Jesús sabiendo que hemos tenido experiencias de encuentros anteriores con el Señor, incluso con este texto. Incluso si lo rezaron en una charla que tuvieron conmigo, bueno, no importa, la palabra de Dios es siempre nueva. Entonces volvamos a hacernos el compañero, el discípulo compañero de Andrés, que tiene también su historia, porque venía con Juan. Bueno, nosotros también. Hagamos, ¿no?, memoria y arranquemos a encontrarnos con el Señor, que nos va a preguntar también, ¿no? Y ahí tomo el versículo 38. ¿Qué quieren? Pongan su nombre. ¿Qué querés, fulanito? ¿Qué estás buscando? ¿Qué Jesús estás buscando en este momento? ¿Me estás buscando verdaderamente a mí? Fíjense todas las preguntas, ¿no? ¿Estás buscando en este momento qué otras cosas que te hacen no buscarme a mí? ¿Qué te está moviendo hoy? ¿Para qué estás buscándome? Y agreguen todas las preguntas que cada uno necesite. Pero esperen también que el Señor los invite a un desafío con puntos suspensivos. Es decir, seamos perseverantes. Ven y verás. Es decir, no te contesto a la manera que esperás. Anímate a un desafío, anímate a seguirme para poder ver. Por lo tanto, esta experiencia tenemos que volver a vivirla abiertos a que el Señor me conteste ese ¿qué querés? En etapas. Perseveremos, no nos escapemos. Y si tenemos resistencias como Natanael, digámosle al Señor. ¿Acaso puede? Anímense a ponerle las resistencias al Señor. Lo que me pueda estar frenando, lo que me pueda estar agobiando, lo que me puede estar costando vivir la fe de manera virtual, lo que me está costando rezar, celebrar, lo cansado que me siento, lo agobiado que me siento, lo difícil que me está haciendo vivir la fe, las otras cosas que estoy buscando como compensación porque la fe me está haciendo árida. Pongan las resistencias, pero también déjense contestar, déjense interpelar por Jesús a Natanael cómo los ve venir. Este es un israelita verdadero, sin doblez. ¿Cómo me ve venir Jesús a mí? José,
Andrés, María, esta Susana, Juan. Es así. Animémonos a que el Señor nos diga con su ternura y su amor incondicional cómo me ve venir a mí, cómo me ve el Señor, qué va a ser la mejor mirada, porque la nuestra siempre tiene filtros, siempre tiene condicionamientos. Dejémonos llenar de la mirada de Dios que me dice, te veo así, con lo bueno y con lo malo, con lo que me gusta de mí y con lo que no me gusta, que a lo mejor el Señor me lo hace ver de otra manera, me hace comprenderme de otra manera, seguramente, con lo que me está agobiando, que el Señor me lo puede alivianar, me lo puede serenar, me lo puede tranquilizar, con las respuestas que quiera darle a mis resistencias, a mis dudas, a mis evasiones, a mis sorderas. Sí, con todas esas resistencias, sin embargo, la palabra de Dios puede romper sorderas, puede quebrar durezas, puede iluminar dudas, puede vencer resistencias. Dialoguemos con estas frases que quieren. ¿Dónde vives? ¿Dónde estás, Señor? ¿Dónde te puedo encontrar ahora? Adentro. Restablecer el vínculo, restablecer el fervor, no a la manera que nosotros esperamos. Por eso, ven y verás. Tírame todas las resistencias que quieras, me dice Jesús. Yo te voy a decir también cómo te veo. Dialoguemos en la verdad, en la sinceridad de Natanael, sin dobleces. Y entonces lleguemos a esas, ¿no?, otras frases tan lindas que pueden ayudarnos, ¿no? ¿De dónde me conoces? Y cada uno aprópiese esta pregunta y reformúlesela a Jesús con los cambios que lo ayuden a rezar. Señor, ¿hace cuánto que me querés decir esto? ¿Hace cuánto que estás esperando? Y a lo mejor el Señor nos va a sorprender como a Natanael. Te vi antes, hace tiempo que te vengo preguntando, ¿qué querés? Hace tiempo que te estoy diciendo, vení, te veo así. Dejémonos asombrar por esa higuera donde el Señor, antes que yo me diera cuenta, me vio. Y esa higuera es ¿qué? Una experiencia anterior. Recreemos una experiencia fuerte que a lo mejor Jesús y yo conocemos solos, que nunca se la compartí a nadie, por más de que después hablé de Jesús muchas veces. Esa experiencia linda, difícil, luminosa, triste, gozosa. Dejemos que el Señor con su amor incondicional me diga, vamos de nuevo. Entendé de nuevo que esa higuera donde te vi debajo tiene una lectura nueva. Dejémonos que el Señor nos la vuelva a explicar. Experiencias pasadas que el Señor las recrea ahora de una manera nueva. Repasen esos antes te vi, esas misteriosas higueras, esos tiempos, esos regalos del amor de Dios. Y como Natanael, entonces, así consolados y asombrados, hagamos nuestra profesión de fe. Terminen estas búsquedas y encuentros haciendo un credo personal. Creo que eres el Rey de Israel. Creo que eres el Hijo de Dios, dijo Natanael. Andrés dijo, es el Mesías. Pedro no dijo nada y lo siguió. Felipe le dijo, hemos visto, y comió la Sagrada Escritura, para citarlo. Bueno, hagamos nuestro credo. 2 renglones, 5 renglones. Creo en Jesús. Y así como ya
algunos usaron otras imágenes que el Cordero de Dios. Bueno, van a usar esa y complétenla. Y como siempre le gusta a Jesús tener la última palabra, dejen que les diga, ¿no? Esto te asombra. Te aseguro que verás cosas más grandes todavía. Por eso siempre, ¿no? La palabra de Dios, las experiencias de encuentro con el Señor, las búsquedas nuestras que terminan en encuentros maravillosos como los que vimos hoy, siempre terminan con puntos suspensivos, porque el Señor nos vio antes, nos encontró antes, nos primerió, nos habló, ¿no? Y entonces nos va a seguir diciendo eso que no tiene que dejar de asombrarnos y que sigue abriéndonos el cielo y bajando la palabra, bajando al Señor su amor, su consuelo y todo lo que andamos cada uno de nosotros necesitando. Bien, mañana van a encontrar el resumen de la charla para los que los ayude. Las anteriores ya están subidas a la página. Un consejo: no pretendan a lo mejor ver todos estos encuentros. El que les sirve 1-1, el que les sirve 2-2, aprovechenlo en la medida que a lo mejor a cada uno más fruto les saque. Démosle gracias entonces al Señor por este momento. Pidámosle ahora que nos bendiga, que bendiga a nuestra patria, que bendiga a nuestros hogares, que bendiga a nuestras familias, nuestros corazones, que especialmente bendiga a los enfermos, a tantos que los están cuidando, a tantos enfermeros, médicos, que bendiga a los ancianos, que bendiga a cada uno de los jóvenes, especialmente los de nuestra comunidad, y también a todos los chicos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Buenas noches y que descansen. Dios los bendiga.